Juan Leandro Ramírez, médico pediatra, cardiólogo pediatra. La presente es una iniciativa para fomentar el conocimiento en cardiología pediátrica. Dolor torácico. El dolor torácico es una consulta frecuente en pediatría y en cardiología pediátrica, por eso se hace esta revisión. Dentro de la epidemiología, hasta el 0.6% de las consultas de urgencias en Estados Unidos se derivan de dolor torácico en niños. Eso equivale a 650.000 idas a urgencia en los Estados Unidos por año. Representa el 15% de las consultas ambulatorias atendidas. Y más del 98%, y esto es bueno, no se asocia a patología cardíaca representativa. Quiere decir que la mayoría son de origen extracardíaco y no de origen cardiovascular. Pero origina hasta el 16% reconsultas a urgencias de los pacientes porque no ven solucionada su patología de base y hace que reconsulten. Y hay algo muy importante, es que del 7 al 45%, el 45% se cronifica. Tiende a dolerles el tórax por más de 6 meses. Y hasta el 8% les sigue doliendo hasta por un año. Esto tiene unas consecuencias. Y es que nuestros pacientes pediátricos, un tercio, se despierta en la noche y un tercio de ellos con los dolor torácico va a originar ausentismo escolar a causa del dolor. Estas son las causas principales, sabiendo que el origen cardiovascular no es la más frecuente. Idiopáticas quiere decir pacientes que les hacemos paraclínicos, los interrogamos de manera adecuada, les hacemos una buena historia clínica, les pedimos paraclínicos, les descartamos las causas graves y aún así les sigue doliendo. Esos son los idiopáticos, que son hasta el 36%. Luego vienen los musculoesqueléticos, que quieren decir hasta el 31%. Son dolores musculoesqueléticos de crecimiento o dolor en la inserción de las costillas con el esternón que originan un dolor torácico y que se puede manifestar de diferentes maneras. Psicológico, sobre todo en los adolescentes, hasta el 16% de los casos, sumado a sus cambios hormonales, originan dolor torácico. Los gastrointestinales en los lactantes hasta el 10%, y de ahí sí vienen los respiratorios y cardiovasculares. Diferentes revisiones, diferentes porcentajes, pero todos coinciden más o menos en lo mismo. Hasta el 70%, 68%, 50 al 68%, dolores musculoesqueléticos, inflamaciones en la unión costocondral con el esternón, dando costocondritis, dolores musculares, trauma, también son de origen musculoesquelético y se suman dentro de esta causa, por eso para esta revisión llega a ser hasta el 68%. Psicógenos, hasta el 30%, o sea, los desórdenes conversivos que vemos en los servicios de urgencias, en los pacientes que llegan aquejándose de un dolor o de una sensación de malestar o de un desmayo, desvanecimiento, de origen psicógeno, ataques de ansiedad, hasta el 30%, de 10 al 30%, respiratorio. De origen respiratorio quiere decir el asma, la neumonitis, la bronquiolitis, la pleuritis, originan hasta el 12% de los casos. Luego vienen los gastrointestinales, que llegan a ser hasta el 8%, el reflujo gastroesofágico, las esofagitis, las gastritis y las pancreatitis. De manera que el diagnóstico diferencial hay que tenerlo en cuenta, sabiendo además que de todas las causas llegan a ser hasta idiopáticas el 45% de los casos. Les buscamos todo, los paraclínicos se hacen una buena historia clínica y aún así no sabemos de dónde es la causa. Llega a ser hasta el 45%, lo cual no es despreciable. Vamos a revisar las causas no cardíacas, las causas respiratorias, pues lo que origine dolor por sobreuso o por abuso, quiere decir la tos crónica, el sobreuso de los músculos, originado en asma y neumonía, da origen a un dolor en la pared torácica. Los neumotoras quiere decir un escape aéreo del tórax, del pulmón, un neumomediastino, que va a originar un dolor intenso, más una dificultad respiratoria que lo vemos en pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. El barotrauma por cocaína, más en adolescentes, es un dolor súbito que
sumado a la ansiedad propia del psicofármaco, además origina hipertensión arterial y taquicardia. Hay que sospecharla en los adolescentes y el tromboembolismo pulmonar en adolescentes con uso de anticonceptivos, pacientes que están sometidos a cirugía o con un aborto reciente o un trauma en una pierna que originan un tromboembolismo pulmonar por un viaje de un embolismo de la zona trombosada. Las causas musculoesqueléticas, las más frecuentes, es una causa muy común y es una de las primeras causas en las diferentes revisiones. Es secundario al movimiento exagerado o al trauma por una fractura costal. Ese dolor se origina con el movimiento del tronco, o sea, en la respiración, y el movimiento de los miembros superiores también origina dolor. Y la condritis, que es una inflamación de las costillas y la unión de las costillas con el esternón, que se exacerba con la actividad física y la respiración porque hay movimiento y ese movimiento origina una irritación y dolor. Tiene una característica principal y es que es un dolor a la palpación en la unión costocondral, o sea que uno puede representar el dolor al palpar la unión costocondral y va a originarle dolor al adolescente. Las alteraciones gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico y la esofagitis puede doler en el tórax por irradiación, es un dolor quemante, subesternal y que se agudiza con el decúbito, porque cambia la posición y predispone al reflujo. En la ingesta de monedas, de baterías y objetos extraños también está presente este dolor. Y las alteraciones psicógenas, muy frecuente en adolescentes, igualmente frecuente en hombres y mujeres, se origina por eventos estresantes recientemente asociados y van a causar hiperventilación y apariencia ansiosa con sobreuso de músculos respiratorios. El paciente está agitado, se evidencia la ansiedad al examen físico fácilmente. Las causas misceláneas son las causas que no son frecuentes, pero que están presentes y uno tiene que tener en cuenta. Las crisis vasooclusivas de las anemias falciformes, pacientes que tienen antecedentes de anemia de células falciformes y que llegan a los servicios de urgencias con crisis dolorosas. Esas crisis dolorosas se tiene que descartar en el caso en el que tenga el antecedente una anemia falciforme que tenga una crisis vasooclusiva. El síndrome de Marfan tiene una predisposición por disección de aneurismas aórticos y de aorta de abdomen muy frecuente. Es una de las condiciones que hay que descartar en estos pacientes con Marfan. Las enfermedades del colágeno pues, pueden originar derrames pleurales. El virus del Coxsackie da un dolor paroxístico punzante que puede ser origen de dolor exacerbado. Y la infección por varicela que lleve a herpes, pues sabemos que en el nervio donde esté afectado va a originar dolor. Llegamos a las alteraciones cardíacas que son las que nos traen a la revisión. Son, dependiendo de las causas, menores al 6% y algunos lo denominan por debajo del 4 y 2%. Principalmente son las siguientes y las vamos a tener en cuenta. Angina, ¿cuál es un dolor anginoso? Es un dolor que llega al paciente, es un dolor sordo ubicado en el tórax que se irradia, poco frecuente. Se origina por enfermedad de Kawasaki, eso quiere decir aneurismas coronarianos, anemia crónica, la cocaína y la ALK-kappa. El ALK-kappa es un origen anómalo de la coronaria izquierda y el ARK-kappa, que es aún menos frecuente que el ALK-kappa, es un origen anómalo de la coronaria derecha. ¿Esto qué va a originar? Un dolor torácico con signos opresivos, signos de infarto agudo de miocardio con irradiación hacia el miembro superior izquierdo, se va hacia la parte posterior. Hay que descartarlas con troponinas, hacer ecocardiografía para ver el origen de las coronarias, para ver que no haya anomalías de las coronarias. Hay que remitir estos pacientes con dolor tipo anginoso. La cardiomiopatía hipertrófica es muy frecuente en pacientes que tienen historia familiar autosómica dominante de cardiomiopatías y va a originar un soplo sistólico y falla cardíaca, signos de falla cardíaca. El soplo sistólico por lo general es por una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo. Entonces se ausculta un soplo mesosistólico con un chasquido regularmente. Signos de falla cardíaca quiere decir hepatomegalia, derrames pleurales, fatiga, cansancio, un estado clínico que va
a demostrar falla cardíaca. Un paciente que no tolera adecuadamente los requerimientos que tiene el cuerpo y que su corazón no es capaz de llevar a producir un adecuado gasto cardíaco para suplir esas necesidades. En estos pacientes es importante tener en cuenta la fatiga, cuánto tiempo caminan, en los lactantes si comen o comen con dificultad, si comen por encima de 30 minutos, si tienen sudoración con las tomas, si se cansan y hacen pausas con las tomas, si tienen hepatomegalia, si tienen derrames pleurales. Otra de las alteraciones cardíacas son las arritmias. La taquicardia supraventricular es más común y es la arritmia más común en la edad pediátrica y menos común la taquicardia ventricular. ¿Qué originan? El signo de alarma principal para las taquicardias supraventriculares es las palpitaciones y dolor en el punto de máximo esfuerzo. Entonces es un paciente que no le duele al iniciar a hacer el ejercicio ni cuando está en la recuperación, sino que le duele en el momento de punto de máximo esfuerzo del ejercicio. Cuando está corriendo el paciente, en su punto de máximo esfuerzo le duele el corazón, el tórax. En ese caso sí es un signo de alarma y las palpitaciones también es un signo no de alarma muy importante. Las pericarditis, la enfermedad del pericardio, la inflamación del pericardio originado por el lupus eritematoso sistémico, por virus y por bacterias, que da un dolor punzante por el roce pericárdico. El pericardio es el tejido que envuelve el corazón y hay un líquido que está separando el corazón del pericardio que permite que haya una lubricación y cuando no está, origina el roce pericárdico y dolor. Además, por estar por estar más ocupado del líquido, el pericardio, origina unos sonidos cardíacos lejanos, entonces hay que sospecharlo en esos casos. Y la miocarditis, en los casos en los que hay infecciones por virus o bacterias o por el lupus eritematoso sistémico, que también puede originar una miocarditis. Ese es un dolor torácico con esfuerzo y limita la respiración. Estas son las causas menos frecuentes en dolor torácico en la infancia, lo cual quiere decir que la mayoría, haciendo una buena historia clínica, se pueden identificar. ¿Qué urgencias en dolor torácico se tienen que atender de manera inmediata? Que es lo importante. Si es un paciente que tiene un neumotórax o tiene un trauma, en esta placa vemos un neumotórax a tensión en el cual vemos, entonces es un paciente que llega con dificultad para respirar, o sea que no está en los servicios ambulatorios, llega con dificultad para respirar, le tomamos una radiografía de tórax y vemos una línea que separa el tórax que no tiene parenquima pulmonar y que está ocupada por aire, por eso se ve negra. En ese caso, hay que sospechar un neumotórax y hay que comprimirlo. El trauma es un paciente que tiene un antecedente de trauma, que se cayó en una moto, que se cayó en bicicleta, que llega con dificultad para respirar y se toma una radiografía de tórax y se evidencia un tórax inestable con varias fracturas costales. Esos son pacientes que no llegan a los servicios ambulatorios de consulta externa. Pacientes que tengan toxicidad por cocaína es un paciente que llega irritable, ansioso, taquicárdico y que además refiere dolor torácico, pero que es un adolescente o alguien que fue intoxicado, que llega casi siempre a los servicios de urgencias. Y los pacientes con arritmias que tienen dolor torácico, palpitaciones, y que este es el caso en el que el paciente se le toma un trazo electrocardiográfico y se evidencia esto, una taquicardia supraventricular, porque vemos unos RRs constantes, pero que está en una frecuencia cardíaca elevada. Eso quiere decir que no tiene todos los componentes como P, QRS, T, y en este caso se denomina una taquicardia supraventricular. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Estabilizar al paciente, monitorizar al paciente y tratar el choque en los servicios de urgencias y dependiendo de la patología que tenga, se debe tratar y derivar hacia el servicio que necesite. Entonces, en los casos en los que es un neumotórax a tensión, se le tiene que colocar un tubo a tórax. En los casos en los que es un trauma con un tórax inestable, hay que enviar a unidad de cuidado intensivo para tratar de asegurar una vía aérea en este paciente, y en los casos en los que tiene una taquicardia supraventricular hay que tratar este choque con fármacos antiarrítmicos, adenosina, miodarona, para lograr estabilizar el ritmo del paciente y para llevarlo a un ritmo sinusal. Entonces, esto es en urgencias. En consulta externa, ¿qué se tiene que hacer?
En consulta externa hay que averiguar varias cosas. Lo primero es el tiempo de evolución. ¿Hace cuánto le duele al paciente? Entonces, si es agudo, hay que verificar que no sea un cuerpo extraño o un neumotórax que nos esté llegando y que no nos hayamos dado cuenta. Y si es agudo, que quiere decir menor de 48 horas, que puede ser una arritmia o un trauma. Y si es crónico, pues esto ya sería un dolor de tipo psicógeno o idiopático. ¿Cuáles son los desencadenantes del paciente? Entonces, el tiempo de evolución, los desencadenantes. Si se desencadena o a qué está vinculado. Si es al ejercicio, si hay que descartar que no sea de origen cardíaco o un asma con dificultad para respirar. Las comidas sería uno por reflujo gastroesofágico, o sea, gastrointestinal. El uso de cocaína o anticonceptivos orales para el psicógeno. ¿Qué asociaciones tiene? Entonces, ¿a qué se asocia o con qué se vincula? Las palpitaciones son signo de alarma de arritmia cardíaca. El mareo, entonces son pacientes que se levantan súbitamente, que han permanecido en una formación por más de 30 minutos, que suben las escaleras y les da síncope vasovagal. Quiere decir síncope vasovagal que el paciente sabe cuando se va a desmayar, no pierde el conocimiento y se cae. No, es un paciente que sabe que se va a desmayar, pierde el control, pierde la fuerza y se cae. Es una no comunicación entre el cerebro y el corazón. Y esto origina que la mayoría del gasto cardíaco se vaya hacia la periferia para cumplir con los requerimientos musculoesqueléticos y no vaya al cerebro. Y en ese caso, el paciente tiene un síncope neuralmente mediado, síncope vasovagal y se desmayan los pacientes. Pero se desmayan sabiendo que se van a desmayar. Esa es una característica importante en el síncope neuralmente mediado. El paciente sabe cuándo se va a desmayar, siente que pierde las fuerzas. La fiebre nos indicará infección, por supuesto, y el insomnio de múltiples despertares, que es un paciente en el que se despierta varias veces en la noche, se tarda en conciliar el sueño, es un paciente que se despierta temprano, es de origen psicógeno. Esas son importantes las asociaciones. ¿Y qué antecedentes tiene el paciente? Es otra de las características de importancia. Entonces, si tiene un paciente que tiene un asma no controlado, es un paciente que hace dificultad para respirar y que requiere inhaladores con beta 2 y con corticoide. Es un paciente que ya tiene un antecedente de importancia. Pacientes que les ha dado neumonías o neumotórax son de importancia. Los pacientes que han desarrollado neurismas de las coronarias en Kawasaki, la disección aórtica en Marfan y las células falciformes para una crisis de falciformía son pacientes que tienen antecedentes de importancia. Y los pacientes que tienen antecedente de una familia con cardiomiopatías. Sabemos que la mayoría de las cardiomiopatías tienen antecedentes familiares. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la historia clínica básica que tenemos que hacer. El tiempo de evolución, los desencadenantes del paciente, las asociaciones del dolor torácico y los antecedentes que tiene el paciente. Procedemos a hacer un examen físico adecuado. Entonces, ¿qué es lo primero? Un examen físico, hacer una historia clínica adecuada, ver los signos vitales, verificar la apariencia del paciente, si tiene alguna erupción cutánea o moretones, si por trauma, si tiene patología abdominal, si tiene artritis o si tiene ansiedad. Tenemos que auscultar al paciente, verificar si está taquicárdico, si no está taquicárdico, si tiene soplos. Recordemos que algunas de las cardiomiopatías tienen soplos eyectivos. Si hay roce pericárdico con alejamiento de los ruidos cardíacos para un derrame pericárdico. Si tiene sibilancias para pacientes con asma no controlada. Se palpan, ¿porque se palpan? Se tiene que palpar el tórax para ver que no haya sensibilidad condral y enfisema subcutáneo de los pacientes que tengan costocondritis, enfisema subcutáneo por trauma, y se ven los síntomas asociados al paciente. Entonces, dolor torácico, se ve las asociaciones de los pacientes y los síntomas asociados. Los síntomas asociados, hasta en un 25% de los casos tienen tos. Entonces, si tienen tos, hay que descartar patología pulmonar. Hasta el 11% tiene disnea, otra vez patología pulmonar. Dificultades con la respiración hasta el 10%, o sea, origen pulmonar extracardíaco. Otro dolor o otros dolores vinculados es dolor a la palpación, que puede estar frecuentemente asociado. El dolor abdominal hasta el 10% del reflujo.
Otros dolores hasta el 10% y el que nos trae a colación son las palpitaciones que nos hacen orientar hacia patología cardiovascular, que son el 10% dentro de los síntomas asociados. Entonces, tenemos que identificar al paciente, verificar las asociaciones, con qué se le origina, cuándo se le origina, con qué se le empeora y con qué se le cura, para decidir qué paraclínicos vamos a tomar en el paciente pediátrico o adolescente o lactante que tenga dolor torácico. Entonces, si es un dolor torácico sin anomalías asociadas, o sea, que no se cansa, que no presenta palpitaciones, que no presenta dolor al punto de máximo esfuerzo del ejercicio, que no tiene dificultad para respirar, que no tuvo un trauma, que no toma cocaínas ni anticonceptivos orales, tiene reflujo gastroesofágico, le tenemos que hacer condición sine qua non un electrocardiograma, le tenemos que hacer un electrocardiograma, perdón, para todo dolor torácico. O sea que no se debe asumir inmediatamente que el dolor torácico pediátrico es de naturaleza cardíaca, pero sí se tiene que tomar un electrocardiograma para descartarlas. Entonces, en el electrocardiograma, indicado todos. ¿Qué vamos a confirmar? El síncope neuralmente mediado puede verse con un electrocardiograma normal. Paciente con electrocardiograma normal que refiere un síncope neuralmente mediado es un paciente que estuvo en una formación y se desmayó, se levantó rápidamente y se desmayó, que él sabe que se va a desmayar y siente que pierde la fuerza muscular. Es un paciente que tiene un electrocardiograma normal. En este paciente es un síncope neuralmente mediado y podemos quedarnos tranquilos en que vamos a asumir que el paciente tiene esta patología y lo que vamos a hacer es aumentar el consumo de líquidos, hidratar al paciente tanto como para que orine transparente. O sea que debe hidratarse de manera abundante. En estos casos, también se les debe instar a los pacientes para que tomen electrolitos, quiere decir agua con sal. Agua con sal que va a originar que el paciente se hidrate de manera mejor y evite el desmayo. Adicionalmente, se les debe instar para hacer ejercicios de contrapresión. Contrapresión quiere decir hacer carrillo en las piernas, juntar las manos y hacer esfuerzo físico hacia los brazos y hacia las piernas con el fin de que el flujo de sangre se vaya hacia el cerebro y en este caso evite el desmayo. Electrocardiograma también para los pacientes que tengan palpitaciones y dolor en el punto de máximo ejercicio. ¿Para qué? Para descartar taquicardias supraventriculares y para descartar otras anomalías en el electrocardiograma que puede hacernos sospechar de cardiomiopatía supericarditis. En este caso tenemos un electrocardiograma normal en el que vemos que es un ritmo sinusal, que está adecuadamente tomado, que vemos ondas P positivas en D1, ABF, sabemos que es un ritmo sinusal, el QRS, el eje del QRS está positivo en D1 y positivo en ABF, quiere decir que está entre 40 y 60 grados, tiene un PR normal, tenemos ondas P antes de cada QRS y ondas QRS después de cada P. Eso nos hace denominar que no tiene signos de anomalías antes del QRS supragicianas y tenemos un QT corregido normal. En este caso sabemos que es un electrocardiograma normal en el que el paciente no tiene riesgo adicional en el electrocardiograma, lo cual puede decir que es un paciente que si es sin asociaciones, sin otra patología, podemos decir que es un paciente que es normal. Si uno ve anomalías en el electrocardiograma, ondas P anormales, bloqueos con PRs prolongados, QT corregido prolongado, se tendrá que derivar al servicio de cardiología pediátrica para descartar otras anomalías electrocardiográficas. Y en el caso, este es el principal caso, electrocardiograma, todos deberían tenerlo, pero para tomar ecocardiografía tiene que verse que el examen físico es anormal. Presencia de soplos.
Soplos sistólicos puede ser una cardiomiopatía. Soplo holosistólico puede ser una CIB. Desdoblamiento del segundo ruido puede ser una CIA. Segundo ruido desdoblado fijo, una CIA. Puede ser un chasquido protosistólico, una aorta bivalva. Anomalías del segundo ruido pulmonar con un segundo ruido pulmonar aumentado puede ser hipertensión arterial pulmonar. Entonces es un examen físico anormal más dolor torácico y dolor con el ejercicio nos hace pensar en una anomalía cardiovascular. Y si se suma además que tiene antecedentes de cardiopatía familiar, pues nos debe hacer pensar en que este paciente puede tener alguna enfermedad cardíaca que indica la toma de ecocardiografía. Entonces, ¿qué verificamos en la ecocardiografía? El origen de las coronarias. Alcapa, origen anómalo de la coronaria izquierda, como la que vemos acá. Esto es una alcapa muy poco frecuente, arcapa todavía menos frecuente. Las miocardiopatías en soplos sistólicos, las pericarditis, la hipertensión arterial pulmonar en las anomalías del segundo ruido, la estenosis aórtica y pulmonar que nos pueden originar también dolor torácico. En esos casos, ecocardiografía, o sea, ecocardiografía no en todos los casos. Troponinas, muy infrecuente, rara vez indicado. Las tomamos en pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, les hacemos seguimiento a las troponinas, son más para sospecha de miocarditis o pericarditis. El Holter es un seguimiento electrocardiográfico de 24 horas o de más tiempo, dependiendo de lo que se indique, pero sobre todo es para pacientes con palpitaciones. ¿Por qué con palpitaciones y dolor torácico? Palpitaciones que no se presentan todo el tiempo. Quiere decir que el paciente puede tener dolor torácico con palpitaciones cuando tenga una taquicardia supraventricular. En ese caso está indicado la toma de un Holter. Entonces son pacientes que están normalmente y hacen una taquicardia supraventricular paroxística. Entonces es el paciente que está normal, arranca el corazón a latir más rápido y luego cede normal. Es el paciente que está haciendo normal, normal, normal y después arranca el corazón a latir más rápido. En estos pacientes se indica la toma de un Holter. El Holter, que es de seguimiento de 24 horas, puede que salga normal, pero el paciente tenga la misma sintomatología. En este caso, prima la sintomatología del paciente y se trata como tal. ¿Cuándo se tratan las arritmias? Las arritmias se tratan en taquicardia supraventricular cuando la carga rítmica supera el 10%. O sea, cuando las palpitaciones son origen de taquicardia supraventricular y se manifiestan en el Holter con más del 10%, antes no se trata. Entonces, el Holter sirve para taquicardia supraventricular, taquicardias ventriculares, que son QRS amplios, los bloqueos auriculoventriculares, que son anomalías del PR. En este caso vemos una taquicardia supraventricular en la cual vemos que la P no está presente en la mayoría de las derivadas, o sea que aquí viene el paciente en taquicardia supraventricular y aquí hay un freno en la taquicardia supraventricular y empiezan a aparecer P's, un ritmo sinusal, P, 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 acá hay una P que no conduce, P, P, y entonces hay que ver si el paciente está prolongando el PR. En este caso es una P que no hay prolongación, entonces esto seguramente se tratará de un bloqueo AB de segundo grado MOIS 2. Bueno, pero en este caso lo importante es determinar que no hayan taquicardias supraventriculares que vayan a originar anomalías del paciente. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo se indica para pacientes que tengan dolor con el ejercicio, que haya síncopes, que hayan palpitaciones con un electrocardiograma normal. Entonces tomamos un electrocardiograma, sale anormal, también hace taquicardia supraventricular. Tenemos que verificar qué más está vinculado a lo que le está haciendo el paciente o el dolor en el punto de máximo ejercicio. Entonces, para ver que no haya una isquemia coronariana o signos de isquemia, entonces se toma la prueba de esfuerzo, es raramente indicado, casi siempre mandado por cardiólogos. Se puede verificar que no haya isquemia coronariana con una alcapa o una arcapa, que no haya asma en el caso en el que el paciente esté haciendo ejercicio y se le tome con espirometría. Entonces puede verse que esté el asma inducido por el ejercicio. Radiografía de tórax. Se envía en los casos en los que sus pacientes tienen, además, síntomas respiratorios. O sea, son pacientes que tienen síntomas respiratorios más dolor torácico. Entonces, hay que descartar causas inflamatorias, infecciosas o traumáticas.
En estos casos se toma la radiografía. Aquí podemos ver una radiografía con una consolidación, o sea, unas opacidades alveolares paracardíacas derechas que ocupan el lóbulo medio y algo del superior y son origen de una neumonía. Entonces, en estos casos son pacientes que tienen dificultad para respirar. Entonces, la radiografía para esos casos. Dependiendo de lo que hayamos sumado en los paraclínicos, en la historia clínica de manera organizada que hayamos tomado, definimos el tratamiento. Entonces, si es un paciente que tiene dolor musculoesquelético, que le mandamos radiografía, no tiene anomalías en la respiración, no tiene dificultad para respirar, no tiene consolidaciones, el electrocardiograma es normal y tiene un dolor que se despierta con la digitopresión, con la palpación, entonces lo que mandamos es analgesia. Si es psicógeno, pues lo mandamos para que lo valore el psiquiatra o un nefrólogo o pediatría para que indique el manejo de los pacientes con dolor de origen psicógeno. Puede que les indiquen un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, pero eso lo determinarán ellos. Psicógeno, remisión para valoración por psiquiatría, pediatría, efebología. ¿Cuáles nos deben remitir a cardiología pediátrica? Los pacientes que tengan un antecedente de cardiopatía, que haya dolor al realizar el ejercicio, que haya síncope, que haya palpitación y que haya mareos, para descartar un síncope neuralmente mediado y hacerle todo el electrocardiograma y verificar que no se trate de nada grave. Entonces, dolor en el punto de máximo ejercicio, síncopes, porque puede tener una estenosis a la salida del ventrículo izquierdo. Los pacientes que tengan palpitaciones porque pueden tener una arritmia. Y los pacientes que tengan mareos para el síncope neuralmente mediado, que es manejado por cardiología. El síncope neuralmente mediado, el tratamiento es lo que les comenté, ejercicios de contrapresión, hacer un carrillo en piernas, tomarse las manos y aumentar la fuerza para redirigir el flujo sanguíneo hacia el cerebro y evitar el desmayo. Abundante agua, ¿hasta cuándo? Hasta cuando orinen de manera clara, o sea, transparente y con sal. Hacer ejercicio, evitar las posiciones de pie por periodos prolongados de tiempo, más de 30 minutos, y evitar las causas desencadenantes. Así se trata el síncope neuralmente mediado. Ese era un adicional para dolor torácico, que fue el tema que vimos el día de hoy. Muchas gracias.